El día de hoy vamos a estar estudiando una vez más en el libro de Hechos nuestra lección 23. Lección 23 del libro de Hechos. Estaría comprendida entre Hechos capítulo 14 del libro, versículo 21 al capítulo 16, versículo 5. Así que si usted tiene los apuntes allí, le invito a que vaya a la primera página y también en la escritura, en la Biblia, le invito a que vaya al capítulo 14, versículo 21 de su libro de Hechos. La idea es que estemos ahí estudiando lo que continúa después del primer viaje misionero. Voy a estar entonces compartiendo en pantalla las, las diapositivas. Listo. Si hay alguna participación, alguna duda, bien pueda, siéntase con la libertad de hacerlo. La idea de este momento es que usted pueda ser partícipe y preguntar o aportar a través del Espíritu Santo. Entonces, lección 23, Hechos capítulo 14, versículo 21, 16 hasta 16:5. Y quisiera que leyéramos desde el versículo 21 al 23, si alguien que esté por allí se anima a leerlo, capítulo 14, versículo 21 al 23. Antes de leer, sí quisiera ubicarlos un poquito porque ¿qué fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Para que usted no esté ahí como que venga ahí, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué pasa? Vamos a escuchar, ¿no? Eh, Tenemos un último suceso. Recuerden que estamos viendo el primer viaje misionero de, de Pablo, ¿cierto? Con Bernabé. Y en ese viaje misionero a Pablo lo apedrean. ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos al final, que inclusive lo dan por muerto. Le tiraban una piedra, le pegaban, le pegaban, le pegaban hasta tal punto que él cae al piso y queda desmadejado como si estuviera muerto. Inclusive lo dan por muerto. Pero no, resulta que él queda vivo y está en Listra. Ubíquense por allá, por donde estábamos, ¿no? En el mapa, igual ahorita lo vamos a estar viendo. Pero eso les va a ayudar un poco. ¿Qué pasa? De ahí ellos salen, si ustedes miran por ahí el versículo 20, mire el versículo 20, no, vamos a leer del 21 al 23, pero mire el versículo 20, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó, ¿quién? Pablo, que estaba apedreado, y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, ¿para dónde? Para Derbe. Ojo con eso, Derbe. Y si alguien entonces se anima a leer versículo 21 al 23. Bueno, Leo. Adelante, Fabi. Bueno, entonces dice así: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, gracias, Fabi. Listo. Es muy interesante la actitud de Pablo frente a la persecución. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí en la escritura. Y es que si ustedes miran el versículo 21, dice que ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, lugares que previamente habían visitado, inclusive lugares donde le habían apedreado, por ejemplo, a Pablo, lugares donde los habían perseguido y le había tocado salir volados de allí, ¿no? Pero entonces dice que ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Aquí están los mapas. Aquí se van a ubicar en el mapa y espero que todos estén mirando el mapita porque si no se van a pegar una señora perdida. Tenemos el primer viaje misionero. Listo, estamos en Antioquía, aquí en rojo. Antioquía, por aquí, aquí les estoy haciendo unas rayitas. Ahí está Antioquía. De ahí salen a Salamina, recuerden, cruzan la isla de Chipre, llegan a Pafos, van hacia Perga, suben,
hacia Antioquía de Pisidia. De ahí van a ir a Listra. Ahí es donde, a donde apedrean a Pablo, ¿no? En Listra. De Listra van a Derbe, perdón, van a Derbe. Y lo que hacen ellos es devolverse. Miren, sigan la línea rosadita, perdón. Sigan la línea rosadita y se devuelven hasta Pisidia. Y van pasando por donde antes les habían amenazado de muerte. Ahora, Pablo hubiera podido volver, y eso es lo interesante, directamente de Derbe. Ahí hay un error, pongan Derbe. Aquí hay un errorcito, es Derbe, no Listra. Antioquía de Siria. Pero decidió visitar, y eso es importante, decidió visitar de nuevo a las iglesias que había fundado. ¿Están conmigo? Miren lo interesante. Estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo, donde han ocurrido muchas cosas fuertes para ellos. Han sido amenazados, han sido, en el caso de Pablo, apedreado, simplemente por decir, hablar de Jesús. Y entonces ahora se encuentran en Derbe y ellos, en vez de tomar la decisión de saltar de Derbe a Antioquía, lo voy a poner inclusive con otro colorcito. Acá, en vez de saltar desde Derbe hacia Antioquía, línea amarilla, se devuelven por el mismo camino. Ahora, es muy interesante, ¿no? Nosotros, póngase en las sandalias de Pablo, póngase en las sandalias de ellos, ¿no? Ustedes acá, hoy estamos, digamos, yo estoy acá en Bello, en Cabañas. Voy a un viaje misionero y resulta que el viaje misionero es ir de aquí a Medellín, al centro de Medellín, predicar allá, de Medellín salir hacia Itagüí, de Itagüí ir hacia La Estrella y quizás de La Estrella ir a Caldas, ¿no? Me voy, en ese transcurso me apedrean, me amenazan, me dicen cualquier cantidad de cosas. Pero lo interesante de Pablo es que él decide, después de avanzar y avanzar y estar por ahí en la estrella, por decirlo así, se devuelve por el mismo camino. ¿Qué decidirías tú? Inclusive es más cerca volver a Antioquía por donde era más corto, ¿no? El trayecto. Pero ¿qué piensan de esto? Recuerden que acá en Listra, ahí les muestro en pantalla, acá en Listra fue donde a Pablo lo apedrearon. Dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué piensan ustedes de esto? Platica. Que la persecución trajo verdaderamente un fruto porque él fue a visitar iglesias que fundaron allá. Entonces uno lee el pasaje y como que no da a entender muy bien que sí hubo creyentes. Entonces uno dice, ay, pues perdieron el tiempo. Y mentiras que en realidad sí hubo creyentes y fundaron ahí una iglesia. Y muy bonito, pues como esa actitud de Pablo volver al lugar en donde, pues yo me imagino volver a recorrer las calles por las cuales lo arrastraron sacándolo de la ciudad, volver a mirar la gente que lo apedreó y de igual tenerle misericordia. Sí, y también pensando como en el pasado que él tuvo, porque él también fue perseguidor de Cristo Okay. y recordando el llamado que el Señor le hizo
de que él iba a saber lo que era el padecer por su nombre. Entonces, muy impresionante. Ujú. Si a mí me amenazan de ir a un lugar, yo trataría de hacerle el quite. Yo le soy sincero, yo trataría de buscar una alternativa, decir, no, pero venga, es que es arriesgar mucho. Eh, Meterme otra vez por ahí, no, no, eso es arriesgar mucho, no lo hagamos. Pero eso nos deja bien en claro que la posibilidad de persecución no detenía a Pablo. Su razón para tomar las decisiones no estaba basado en si lo perseguían o no, en si lo mataban o no. Y aquí quisiera hacer un, un pare o una reflexión por un momento hacia nosotros. Y es que tristemente nosotros tendemos a decidir en el ministerio en pos del beneficio nuestro. Y es esa tendencia, hay una tendencia a tomar las decisiones por miedo o por, de una u otra forma, deseo a la comodidad propia. Y eso es lo que no había en Pablo. En Pablo no había una posibilidad que la misma persecución le hiciera desviarse de su propósito. Y eso nos debería hablar a nosotros al día de hoy. Y es que no importa qué X o Y circunstancia rodee el ministerio que debemos de hacer para Cristo, debemos simplemente hacerlo. Sea que nos vayan a apedrear, sea que nos vayan a matar. Eso estamos hablando de cosas serias. Yo creo que a veces somos más débiles, quizás en la fe, y a veces hay cositas más pequeñas que nos apartan de la misión, ¿no? Pero a este hombre simplemente era la persecución literal de muerte. Entonces les animo a pensar en eso. Ahora, había algo interesante acá, era la preocupación de Pablo por las iglesias. Había una preocupación en él. Y si ustedes miran el versículo 22, van a encontrar allí del capítulo 14, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces él les estaba exhortando, ¿cierto? Exhortándoles a los discípulos que permanecieran en la fe, los animaba. Entonces miren lo que hace Pablo. Inicialmente pasa por allí, por esas iglesias, siembra iglesias allí literal, comparte el evangelio, entonces la gente cree en el evangelio, entonces se forman pequeños grupos de iglesias locales y luego se va debido a la persecución, pero luego decide volver en un lapso no mayor quizás a 1 año y medio, vuelve a pasar por esos lugares, les instruye, les asegura supervisión pastoral. Miren lo que dice el versículo 23, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, Pablo se devuelve al grupo de personas que estaba levantando y entonces de entre ese grupo de personas levanta y constituye ancianos, ¿no? Les confirma, los confirma como ancianos y les asegura a esas iglesias una supervisión pastoral. Ahora bien, liderazgo pastoral puede ser por tiempo completo o por laicos, ¿no? Pero esto es esencial finalmente para la iglesia. Eso es lo que considera Pablo en ese momento.
él dice, hay una iglesia nueva, hay un grupo de personas que se está reuniendo, entonces es necesario que haya liderazgo pastoral, que hayan personas allí encargadas espiritualmente, inclusive es un principio bíblico al día de hoy, no es bien visto una iglesia que no tenga líderes o no tenga pastores o que no tenga ancianos. Es necesario que un grupo de personas se reúna, que se reúnen en el nombre de Jesús, que se considera una parte de la iglesia del Señor, que tenga ancianos y pastores. Entonces, lo que Pablo aquí hace es importante. Ahora, versículo 23 nos muestra también algo interesante. Dice que los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces, hay otro principio de lo que Pablo va a estar haciendo. Primero, pasa por donde ellos y los exhorta, los anima, les dice, hey, van a venir persecuciones porque ustedes están creyendo en Jesús. Ténganlo presente, van a venir persecuciones al punto de muerte. Su familia o los van a rechazar y los empieza a animar. Pero él dice, pero es necesario todas esas tribulaciones, que a través de las tribulaciones entremos al reino de los cielos. Luego les asegura una supervisión pastoral y finalmente los pone y los encomienda al Señor. Dice ahí, los pongo delante del Señor y los encomiendo a Él. Ahora, no voy a detenerme mucho a explicar este grafiquito, porque quizás no es como la ocasión como tal, pero hay un mandato en Mateo 28. Lo que está narrando Hechos, ténganlo presente, lo que está narrando Hechos es el cumplimiento a lo que Jesús dio orden ahí en Mateo 28. Para la iglesia primitiva esto era claro, esto no era como negociable o si se hacía o no, no. Para la iglesia primitiva Jesús dio sus últimas palabras, Jesús dijo hágase esto, entonces ellos lo iban a hacer. Para ellos eso era claro. Entonces, hacer discípulos de una u otra forma implica ir, ¿cierto? Implica evangelizar, ustedes pueden anotarlo ahí en sus hojitas, implica discipular. Yendo, bautizando y enseñando. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo y Bernabé acá en este caso? Bueno, ellos estaban en Antioquía y de ahí fueron a otro lugar. Pero mientras iban, también evangelizaban. Ahora lo que está pasando aquí al él devolverse y pasar por esos lugares donde había evangelizado era enseñar y era en una u otra forma discipular, hacer seguimiento. Y eso es muy, muy interesante del mandato de Mateo 28. El mandato de Mateo 28 no es vaya y evangelice a toda la gente. Entonces arranca aquí para acá, Cristo es un y se arranca por todo eso aquí para abajo, que implica eso, que implica ir también, pero tiene como implicación primaria también el enseñar, el discipular, el volver. Y ahí no solamente evangelizar, sino también edificar. Y eso lo puede poner ahí en sus noticas, sino también edificar. En eso consiste la tarea de todo creyente. La tarea de todo creyente tiene que ver con hacer discípulos. Eso lo tenía claro la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva fue como, venga, vamos a construir una iglesia, un templo local. Venga, vamos a hacer
yo qué sé, X o Y cosa. No, para la iglesia primitiva era claro un mandato. Ah, no, vayan y hagan discípulos. Vayan, evangelicen y discipulen. Así que, si usted hace discípulos, usted también puede hacerlo al enseñar. Por ejemplo, las profes que enseñan en escuelita dominical, ellas están haciendo discípulos. Los líderes que enseñan en reunión de jóvenes, los que enseñan en grupos pequeños, los que enseñan en sus casas, los que le enseñan al amigo que está al lado, los que le enseñan al inconverso, y se está cumpliendo esa gran comisión. Espero vayan conmigo hasta ahí, porque aquí sigue algo muy interesante. Por ahora hemos visto la actitud de Pablo frente a la persecución, que no fue huirle, sino venga, voy a volver, cuésteme lo que me cueste, lo voy a hacer, no importa el costo. Luego, la preocupación de Pablo por las iglesias, y por eso es que vimos esta parte, ¿no? Va, les instruye, les pone supervisión de ancianos y los encomienda a Dios. Y hago este tope ahí de la importancia de la gran comisión. Ahora, ellos van a ir a darle un informe a la iglesia de Antioquía. Paremos un momentico ahí, les voy a mostrar el mapa que tengo por acá. Acá. Miren el mapa. Recuerden que ellos fueron encomendados de la iglesia de Antioquía. Se las estoy señalando aquí con resaltador, ¿cierto? Antioquía. De ahí salieron ellos. Ahí se había fundado una iglesia por un grupo de hermanos que salió de Jerusalén. No sé si lo recuerdan bien. Y estaban ahí en Antioquía. Y en Antioquía era una iglesia compuesta por gente de muchas diferencias culturales. De ahí de esa iglesia envían a Pablo y envían a Bernabé. Ellos van, pero ahorita, después de hacer todo este viaje que hemos visto y de volverse, van a volver, sigan la línea, les voy a poner una línea roja, bueno, la línea rojita. Si ustedes observan, ellos se van a devolver, y esto lo vamos a ver ahorita, se van a devolver y van a saltar y van a volver a la iglesia en Antioquía. Vuelven a su iglesia que los envió. Espero que estén conmigo ahí. Con el mapita es mucho más fácil entender el libro de Hechos. Entonces se da el informe a la iglesia de Antioquía. Entonces si alguien me colabora leyendo capítulo 14, versículo 24 al 28. Voy a leer, hermano, listo. Listo. Buenas noches. Dios les bendiga, mi hermano. Voy a leer del 24 al 28. Sí, mi hermano. Listo. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, o Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ok, gracias mi hermano Víctor. Entonces, interesante, ¿no? Estaban en Antioquía, en el viaje misionero, vuelven a Antioquía y llegan con ese reporte. Llegan diciendo, cuando reunieron a la iglesia en Antioquía, dice que le refirieron cuán grandes cosas, ¿no? Dice, miren, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y es que esto nos habla de la importancia de mantener vínculos con la iglesia que les había encomendado a la obra. Esto es importante. Esto nos habla de algo que nosotros como iglesia podemos hacer acá en Bello, y es enviar personas a diversos lugares
que ellos experimenten por allá, que ellos sean usados por Dios en esos lugares y que ellos vuelvan y den reporte a la iglesia, que mantengan ese vínculo con la iglesia. Ahora va a pasar algo bien interesante después de esto. Capítulo 15, si ustedes continúan ahí mirando, capítulo 15. ¿Dónde está Pablo y Bernabé en este momento? Bueno, están ahí en Antioquía, ¿no? Compartiendo esto a los hermanos que estaban allí. Pero ahí sucede algo y se da el concilio en Jerusalén. Y si alguien más me podría colaborar leyendo versículo 1 al versículo 5 del capítulo 15 de Hechos. Bro, del 1 al 5, Sí, nueva traducción viviente dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron a Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Gracias, Johnny. ¿Qué tenemos acá? Miren por un momento la referencia a los lugares. Ellos están en Jerusalén, en Antioquía, y de ahí van a tener que bajar hasta Jerusalén. ¿Por qué van a tener que ir a Jerusalén? ¿Quién se anima a responder? Porque llegaron los hermanos de Judea a hablar acerca de que ellos se tenían que circuncidar y ya ellos ahí se pelearon. Me parece como muy interesante que en esta versión dice una discusión no pequeña. Ok, gracias, Katika. Yo veo, mi hermano, que ellos tenían que intervenir de verdad con el Evangelio, o sea, con la realidad del Evangelio, ¿cierto? Porque, o sea, se estaban saliendo de lo que es la gracia y estaban imponiéndole a ellos la ley, lo cual no era correcto, pues, para los nuevos creyentes que eran gentiles. Ok, muy interesante esto, y ya lo vamos a estar ampliando un poco más. Inclusive miren que Lucas es intencional a darle mucho espacio en el libro, ¿cierto? Era un evento de mucha importancia. ¿Por qué? Aquí ya lo vamos a estar viendo. ¿Por qué fue necesario que se hiciera este concilio? La palabra concilio suena como, uy, un concilio, ¿qué es eso, no? Pero lo que sí va a hacer acá es como una reunión de ancianos que se hace, de pronto para algunos lo pueden entender más fácil así, como la que se hace en Santa Rosa. Solo que en este momento era algo crucial, estaban en Antioquía, entonces dicen, no, venga, aquí hay que hacer, aquí no, hay que aclarar esta situación, entonces vamos a ir a la iglesia madre. ¿Cuál era la iglesia madre? La de Jerusalén. Dice, no, venga, vamos a la iglesia madre en Jerusalén y vamos a resolver este asunto, porque esto se tiene que dejar bien clarito. Entonces miren esto, capítulo 15, versículo 1,
Dice que en Antioquía algunos que venían de Judea decían, o sea, algunos que venían de Judea decían, ¿cierto? ¿Qué decían esas personas? Decían, venga, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, y ojo, ojo a esto, no podéis ser Podéis ser salvos. salvos. Interesante. Están diciendo, venga, los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Más adelante, versículo 5, dice que en Jerusalén, donde se hizo el concilio, donde fue un grupo de ancianos y se reunió, pasó algo. Y dice que algunos de la secta de los fariseos, eso es lo que tendrían que copiar ustedes, algunos de la secta de los fariseos, ¿qué decían? Es necesario circuncidarlos. Es necesario, y ojo a esto, necesario. Y mandarles que guarden, es decir, lo está poniendo como un mandato, que guarden la ley de Moisés. Que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes decían esto? Presten atención ahí. Los que estaban diciendo esto era gente de Judea y eran de la secta también de los fariseos. Es interesante que estas personas de la secta de los fariseos habían creído en Jesús. Creían en Jesús. Creían en Jesús. Entonces acá lo que es necesario hacer es esclarecer de una vez para siempre los requisitos para que los gentiles formaran parte de la iglesia. Era necesario decir, venga, ojo, esto hay que dejarlo bien claro. Necesitamos dejar claro cómo los gentiles pueden formar parte de la iglesia, qué es necesario para que un gentil forme parte de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo resumirías la razón por la cual el concilio fue necesario? ¿Cómo podríamos poner eso en una idea de por qué ese concilio era necesario? Es muy interesante que hubieron varios concilios de la iglesia primitiva donde se tuvieron que aclarar varios puntos. Ese es uno de ellos, donde se tuvo que reunir los duros de la iglesia, por decirlo así en ese momento, que era un Pedro, que era un Pablo, un Bernabé, los discípulos cercanos, un Jacobo, que ahora lo vamos a estar viendo. Reunirse y decir, venga, resolvamos esto. Vamos a resolver esto. La iglesia primitiva, y aquí tendrían que copiar ustedes, había comenzado con los judíos. ¿Recuerdan esto, no? Nosotros vimos un grafiquito por ahí donde vimos que realmente el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Empezó allí. Había comenzado con los judíos, muchos de los cuales seguían practicando aspectos de la ley como la circuncisión y abstenerse de comidas consideradas impuras. Esto era la ley entre ellos. Un judío nacía y decía, bueno, hay que circuncidarlo y venga, usted no puede comer X o Y cosa. Ahora, con tantos gentiles llegando a los pies del Señor, era necesario resolver, ¿cierto?, los requisitos para que los gentiles formaran parte de la iglesia. Se necesitaba resolver.
el tema con los gentiles. Para muchos judíos, debido a su tradición de toda la vida, de sus padres, de sus abuelos, era necesario, listo, yo creo en Jesús, y Jesús vino, murió y tal, y lo creo completamente, pero ¿saben algo? Hay que circuncidarse, y hay que abstenernos de ciertas cosas. Entonces, lo que estaba acá en juego, y esto es muy importante, era el propio evangelio como tal, los términos básicos de la salvación. Esto era fundamental. Es decir, lo que estaba tocando aquí tenía que quedar muy claro. Tenía que quedar bien clarito a la gente. Hay algo interesante en el avance del ministerio entre los gentiles, y esto lo hemos visto. Primero, Cornelio, ¿se acuerdan? Un hombre temeroso de Dios. Capítulo por allá 10. Luego se da la plantación de la iglesia en Antioquía, que es de donde van a enviar a Pablo y a Bernabé. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vamos en ese avance hacia los gentiles. Los gentiles son los que no son los judíos, ¿cierto? Y luego en capítulo 13 y 14 encontramos el primer viaje misionero. O sea que al principio teníamos unos cuantos gentiles que se convirtieron al Señor. Y al final teníamos muchos. Había un montón de gente que empezó a creer en Jesús, gente de todos lados y a profesar que Jesús es el Señor. Entonces ya era un gran número el que creía. Y tenían que resolverse esta pregunta. Venga, entonces ese montón de judíos que están creyendo, ¿tienen que seguir la ley o no? Ese montón de gente que está creyendo, ¿será que tiene que seguir la ley o no es un requisito? Tienen que circuncidarse, tienen que comer X o Y cosa, tienen que guardarse de esto, de lo otro, tienen que cumplir toda la regla de la ley de Moisés. Y esto es lo que se tiene que resolver, debido a que aumentó el número de gentiles. Y entonces se hace el concilio en Jerusalén. Un concilio, véalo como una reunión de liderazgo. Sí, bro. No, yo. Katy, Eran, pues nosotros lo vemos ahorita como, ay, qué bobos, o pues porque tenemos de cierta manera la palabra completa, ¿cierto? Pero como decía Pablo, ellos veían como a tientas, por así decirlo, porque se estaba empezando a revelar pues, el evangelio mismo, ¿cierto? Y de cierta manera es entendible como esa posición que tomaron esos judíos fariseos, porque aparte de que eran judíos fariseos, que guardaban estrictamente la ley, es como decir, bueno, y a nosotros que nos ha costado, por así decirlo, porque a ellos no les costó, fue a Jesús, todo este tiempo que hemos guardado, que hemos hecho, que tan, y esto es con solamente creer ya. Entonces yo creo que es entendible, pero es importante, o sea, era necesario que ellos pasaran por ese proceso. Era y, súper importante. Bro, no, es decir, la magnitud en la manera en que el evangelio se estaba expandiendo y creciendo en las personas, era de vital importancia aclarar esto, porque si no, después iba a ser incontrolable, porque la manera exponencial en que estaba creciendo el evangelio y las personas, inclusive los gentiles, estaban ya convirtiéndose más que los mismos judíos. Entonces, si eso no se aclaraba, iba a ser un problema gigantesco entre más pasara el tiempo. Entonces, por eso, bro, introduzco ahí, por eso se escriben cartas. Y por eso Pedro, Pablo, Juan escriben cartas. Y ahí es donde se empieza a formar el canon bíblico del Nuevo Testamento. Ellos escriben cartas a iglesias
y les afirman, les dice, es que esto es lo que hay que creer. Romanos es un ejemplo claro de ello, el libro de Romanos, a los romanos. Es impresionante, diciendo, mire, esto es. Y de ahí en adelante se empieza a conformar el canon bíblico. Resulta y sucede ya en la historia bíblica, eclesial, si ustedes se ponen a ver, mucha gente empezó a escribir cartas también. Y entonces a los discípulos de la iglesia primitiva, a la iglesia primitiva le tocó reunirse y decir, venga, mucha gente está escribiendo, ¿cuáles son los libros o qué realmente lo que debemos de prestar atención? Y entonces tomaron como referencia los libros escritos por personas que habían estado con Jesús, que habían visto a Jesús, o que estaban cercanos a alguien que había visto a Jesús. Y ahí se conforma, que eso es otro tema aparte, el canon bíblico del Nuevo Testamento. Pero se da este concilio fundamental. Si ustedes miran ahí y podemos leer desde el versículo 6. Miren el versículo 6. Yo voy leyendo ahí, si usted me quiere seguir con la vista, capítulo 15, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿En dónde? En Jerusalén. Miren lo que se reunió. No se reunieron no, se reunieron los apóstoles, los propios, los que han estado con el Señor Jesucristo. Probablemente entre ellos Juan, ¿cierto? Que es el que había estado recostado con el Señor, en el pecho del Señor. Se reunieron y venga, ¿qué es lo que pasa, no? Y después de mucha discusión, esto es muy, muy bacano. Nosotros nos asustamos cuando en un congreso de ancianos, cuando en una de estas se levantan discusiones dentro de una misma congregación. Pero miren lo que va a pasar acá. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó, ¿no? Y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso lo hizo Dios, dice él. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué está diciendo Pedro allí? Que para Dios no hay diferencia. Ajá, total. Está diciendo, miren, Dios le dio el Espíritu Santo a nosotros los judíos. Nosotros estamos circuncidados. Pero también Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles y ellos no están circuncidados. Eso es interesante, porque el hecho que el Espíritu Santo viniera sobre ellos ya nos decía y dejaba fuera un montón de prácticas judías que se creía que ellos tenían que hacer para ser salvos. Sigue diciendo ahí más adelante, miren acá, cuando Pedro está hablando, creemos más bien, ojo acá, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Ojo ahí, ¿qué es lo que está dejando Pedro por sentado? Venga, la salvación es solo por la gracia del Señor Jesús. Aquí no hay que hacer circuncisión, que hay que hacer X o Y cosa, no. Es por la gracia. Y se recalca esto. Ahí habla Pedro. ¿Listo? Ubiquémonos un poquito porque no quiero que se me pierdan la idea. Pero estamos en un lugar discutiendo. Estamos en Jerusalén. Se reúnen todos los discípulos. Hay mucha gente ahí. Y entonces empiezan a hablar. A discutir. Inclusive entre ellos, ¿no? Y a poner opinión y el otro a decir, pero un momento otro se levanta Pedro, que es el primero ahí, que Lucas nos deja ver, y lanza esto. La salvación es por gracia del Señor, en el Señor Jesús. Y luego se levanta Bernabé y Pablo. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó, se silenció, y oyeron
a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En esta discusión, Pedro da su punto de vista, Bernabé y Pablo apoyan con lo mismo y dicen, miren, Dios hizo grandes señales y maravillas por medio de nosotros entre los gentiles. La gente se salvó, la gente creía en él, la gente recibía el Espíritu. Luego va a hablar una persona más, y es Jacobo. Jacobo era conocido como el líder de la iglesia y probablemente una de las personas más conservadoras de la iglesia. ¿Qué va a decir Jacobo? Jacobo dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles. Él va a estar de acuerdo con que los gentiles tienen parte en este asunto. Entonces, ¿qué conclusión se va a dejar de este concilio? Donde todos empezaron a hablar, se va a llegar a una conclusión. Leamos capítulo 15, versículo 13 hasta el 21. Si alguien me colabora leyendo, capítulo 15, versículo 13 al 21. Yo lo leo, ¿me escuchan bien? Sí, pa. Bueno, capítulo 15 del 13 al 18, Al 21. al 21, perdón. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre la cual es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Perfecto, gracias, pa. Interesante en este relato de Jacob, y es que se da por sentado, versículo 19, y se dice que no se inquiete a los gentiles, es decir, no se les moleste por a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí fue una decisión monumental y fue hecha por Jacobo, que como les decía ahorita, era considerado como un líder conservador de la iglesia primitiva en Jerusalén. Inclusive se cree que es como el de los que queda a cargo ahí en Jerusalén. Y quizás, pues, Jerusalén, el lugar de los judíos por excelencia. Y entonces ahí se da esta decisión monumental. ¿Saben qué? A los gentiles que se convierten a Dios, no se les moleste por esto. Y esto era una decisión muy importante porque inclusive Pedro mismo lucharía con lo mismo. Pedro, el apóstol Pedro también tendría lucha con lo mismo. Ahora, versículo 20 se dan algunas condiciones. Tenemos claro que hasta acá los apóstoles han dicho, hey, para ser salvos
no pierdan esto de vista, es solo por fe. Aquí no es necesario la circuncisión, no es nada. El Espíritu Santo se le fue dado a los gentiles y ellos no son circuncidados. Entonces no se les inquiete con esto. Pero entonces van a aparecer algunas condiciones. Y va a ser lo siguiente, versículo 20, si ustedes miran, es que se aparten de. Que se aparten de. Y empieza a decir, contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado, Se inquieta. sangre. Y esto, ¿por qué mencionarlo, no? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Por qué hacer mención a esto? ¿Por qué poner esas, digámoslo, condiciones a los gentiles? ¿Qué piensan de esto? Katica. Pues no sé muy bien, pero me va a aventar quizás porque era como el estilo de vida de ellos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los de Éfeso eran griegos, entonces ellos tenían múltiples dioses, hacían, por ejemplo, rituales de fornicación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y también lo de contaminaciones de los ídolos, cuando sacrificaban para esos ídolos y comían de ahí, entonces Ajá. supongo por el mismo contexto. Y de cierta manera, pues era como la obra de que el Espíritu Santo igual iba a empezar a hacer en sus vidas, pienso yo, o sea, o un verdadero creyente va a empezar a luchar contra la idolatría, contra la fornicación, pero de igual manera era como para dejarlo en claro de que, bueno, ya ustedes no son ni de aquí ni de allá, no son ni judíos, pero tampoco se van a comportar como gentiles, pues paganos. Ya, y como que esas eran las más básicas. Como la transición entre la ley y la gracia que ellos quieren dar. Ellos quieren decirle a la gente, vea, no les vamos a imponer nada, pero esta es la ruta que ustedes tienen que apuntar. Sí. Tienen que seguir Muy, las muy interesantes esos dos apuntaciones. puntos, porque recuerden que Hechos nos habla de transición, avance, movimiento. Ténganlo ahí presente. Como Katica decía, si miramos estas palabras, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de la contaminación de los ídolos, tenía que ver mucho con la comida que se ofrecía a ellos, a ídolos. Yo no sé si les conté alguna vez la experiencia que tuve yo en una aldea, y fue que en esa aldea había un día, en una ceremonia donde se ofrecían la comida a 7 espíritus de las aldeas, entre ellos, y lo que nos dijeron es que lo que hacían ellos es los animalitos, la sangre de los animalitos la tiraban en el suelo y eso lo ofrecían a los espíritus, y que salían serpientes y tomaban de esa sangre. Nosotros queríamos estar ahí, pero entre el grupo hubo una disensión, una discusión, ¿cierto? En si debíamos o no comer esta comida. Era comida que había sido literalmente sacrificada para el agrado de los 7 espíritus que cuidaban esas aldeas, que eran los que les proveían las cosechas. Nosotros oramos al respecto. Yo no tenía ningún problema. La verdad, yo era como que no, yo oro y me como eso. Eso no, no hay problema, ¿no? Pero se me hizo interesante que el Señor no nos lo permitió. Y más, luego, por motivos de la conciencia de las otras personas que estaban en el grupo, consideré no hacerlo, ¿no? Más por respeto
a ellos que quizás por mis convicciones. Pero se dio un caso similar, ¿no? Con el tema de la comida. Y eso era muy arraigado en los judíos. Mire, para los judíos, pues el alimento tenía que haber sido santificado a Jehová. El tema de la ley en Levítico y todo esto les decía, hey, no coman nada de ahogado ni sangre. Y muchos judíos seguían las normas de la ley en relación con las comidas. Esto era normal en la cultura de ellos. Culturalmente ellos no lo hacían. Esa es la perspectiva de los judíos, que a nosotros se nos pierde un poco. Ellos toda la vida habían hecho esas prácticas. Igual con el tema de la fornicación. ¿Cómo así que con la fornicación se les dice que se abstengan de fornicación? Y probablemente allí se estaba pensando, les voy a leer esta aparte de Gooding, dice que habían ciertas cosas sobre las que los judíos estaban muy concientizados. Una de esas era su lista de relaciones dentro de las que se prohibía el matrimonio. Era más larga que la de los gentiles. Entonces tenían que cumplir un montón de requerimientos. Para un judío, dice, casarse dentro de esas relaciones familiares prohibidas era fornicación. Por ejemplo, usted va a Levítico 18, usted va a encontrar lo de la pariente próxima. No se podían casar con un pariente próximo, era ya dicho por la ley. Ahí hubiese podido haber fornicación. Y estas eran las creencias de ellos. No se puede casar uno con un pariente próximo, porque va a ser fornicación. Ahora entonces, ¿por qué mencionar estas cosas? Y hay un apunte bien interesante porque podríamos llegar a pensar y decir, venga, entonces nosotros al día de hoy se nos es necesario también esto. Y me gusta mucho este aparte, y es que dice que 4 cosas que los cristianos gentiles, y ojo a esto, debían evitar para no ofender innecesariamente a los creyentes judíos. Aquí había más un tema de, creemos todos que la salvación es por gracia, que la salvación es por Jesús, que el Espíritu Santo es dado a los gentiles, pero para no ofender innecesariamente a los creyentes judíos, gente que toda la vida ha tenido esas costumbres, no lo hagan, evítenlo. Evítenlo. Y eso es lo que empieza a ser clave acá y lo que empieza a ser un principio extraíble para nuestra vida. Y es que hay cosas que me son lícitas, pero que por cuidar la conciencia de las otras personas o el corazón de las otras personas, es necesario evitar. Es necesario evitar. En países como Alemania, acaba un servicio un domingo y lo que tienen ahí afuera para refrescarse es cervezas. Si usted va allá, probablemente se va a sentir en un shock, como así, uy, el hermano está tomando ahí cerveza y toman bastante, toman cerveza como si nada. Si usted lo hace en este lado del mundo, donde nuestras creencias son, el que toma una cerveza es tenido por pecador, gentil, pagano.
usted se va a chocar y usted, si le gusta la cerveza, usted no debería de hacerlo frente a alguien que tenga problemas con ello o que pueda ofender la conciencia innecesariamente de él. Es un tema, se los pongo así como para contextualizarlo un poco entre nosotros. Katica. Sí, que es como ese versículo de 1 Corintios 10 acerca de eso. Y dice, bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, no de la conciencia, no de la tuya, sino de la del otro. Y luego que no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, es muy importante ver cómo es. También quería hacer otro aporte, y es ver cómo, a pesar de que se estaba introduciendo este tema pues el evangelio mismo y la gracia, nunca se abrogó o se quitó o se desechó o se pisoteó el Antiguo Testamento y la ley de Moisés, sino que se expandió el panorama verdadero que el Señor tenía, porque ellos estaban, por así decirlo, encapsulados en su propio panorama, en su propio contexto, en la propia realidad que el Señor les había brindado de guardar la ley, pero el Señor en realidad no tenía ese panorama, sino que lo tenía mucho más amplio, en miras del Evangelio, ¿cierto? Porque luego en Hebreos se explica cómo todo lo de la ley es un reflejo de lo que Cristo iba a hacer. Entonces es muy importante que nosotros, aunque no somos judíos, no desconozcamos no desconozcamos a los judíos, porque de ahí igual es de donde Dios quiso formar la misma simiente para el Señor Jesucristo. Y eso ha sido como un impedimento para nosotros entenderla, por ejemplo, la Biblia, porque hay cosas que nos parecen como, uy, esto tan raro, porque se comportan así, pero no sabemos que en realidad es un contexto del judaísmo que tenemos que entender para poder entender el corazón de Dios. Total, total. Y eso nos lleva a abrir un poco nuestra mente cerrada, donde creemos que las costumbres mías son las únicas válidas. Cosas como el orden yo qué sé, en un servicio el domingo, por ejemplo. ¿No? Que primero tiene que ser la cena, luego que los anuncios, luego que la alabanza, luego o ese tipo de cosas que a veces nos desenfocan de la esencia de las cosas. Había entonces una decisión fundamental en este momento. El único requisito para ser creyente es tener fe en Jesucristo. Eso quedó claro ahí, en ese concilio. Quedó claro. El único requisito para ser creyente es tener fe en Jesucristo. Pero luego se llega a un acuerdo para vivir juntos. Ojo a esto tan precioso, hermanos. En armonía. Se llega a un acuerdo conjunto para vivir juntos en armonía, porque estamos enfrentándonos al quiebre de la historia, donde los gentiles entran a ser parte del propósito global de Dios. Donde se oficializa que el evangelio también es para los gentiles. Entonces, venga, esto es delicado aquí. Necesitamos asimilar esto bien, necesitamos llegar a un acuerdo para poder vivir juntos en armonía. Y entonces sería necesario, como veíamos ahora, respetar a los débiles en la fe. Judíos que todavía se sentían obligados a seguir sus tradiciones. Para los judíos era, no, es que para ellos ver un alimento con sangre, por decirlo así, eso no estaba bien. O comer ciertos animales. Entonces hacen algo, y es que mandan una carta a las iglesias. Eso es importante.
Ellos dicen, listo, entonces quedamos en este acuerdo, listo. Voy a decirlo así, los duros, en ese momento los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, todos los que están allí, dicen, mandemos una carta a las iglesias. ¿Qué decía esa carta? Aquí resumidamente dice a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Recuerden que estamos en Jerusalén, en el centro donde empezó todo, donde la persecución fue tal que todo el mundo se abrió de ahí. En Siria y en Cilicia, salud. Y luego, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Esto es lo que ellos escriben en esa carta. O sea que iban a hacer los gentiles que leyeran esta carta. Iban a decir, vea, no se nos impone nada para nosotros ser salvos, pero sí se nos está animando y nos está diciendo, absténganse de esto. Entonces yo iba a decir, ok, entonces esto nos vamos a abstener de eso. Porque probablemente era gente también de trasfondos paganos. Y aunque el Espíritu Santo no fue mencionado durante la discusión, usted en ningún momento va a ver ahí cuando están discutiendo entre ellos, sí deja ver claro en este versículo que él utilizó la discusión para llegar a una buena decisión. El Espíritu Santo usó la discusión para llegar a una buena decisión. No tengan miedo de eso. Yo soy uno de los que más me cargo cuando llego a ver un grupo de líderes discutiendo entre sí sobre X o Y cosa. Es una de las cosas que más lo carga uno. Aquí hay varios de nosotros que lo hemos experimentado o que lo hemos visto en nuestros líderes de las iglesias, por ejemplo, locales. Pero de todo eso finalmente sale a relucir que el Espíritu Santo está en control y que Él hace como bien le parece. Katica. No, Joancito. Bro. No, es muy interesante que las personas que estaban allí en esa reunión estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros alguna vez en el liderazgo empezamos a leer un libro que se llama Si os coméis y mordéis unos a otros, haciendo referencia pues como al mensaje que habla de esto. Y es muy interesante las discusiones que tienen hermanos llenos del Espíritu Santo. De hermanos que son llenos del Espíritu Santo son discusiones de estas, de profundidad, de la importancia y de algo tan vital como la salvación. Pero en ese libro veíamos que aquellos que no están llenos del Espíritu Santo, sino que tienen discusiones por la carne y en la carne, discuten por temas innecesarios, la verdad. Por cosas que no valen la pena, por cosas de la carne. Quería hacer como esa aclaración. Importante, bro. Porque, como decías, es importante las discusiones, pero siendo nosotros controlados por el Espíritu Santo, buscando la armonía y buscando lo que la palabra de Dios nos manda, no en la carne. Veamos que si algo sea en la carne es mejor esperar. Algo que no había duda en ese momento era la llenura de esos siervos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es verdad. Vamos por ese lado de nuestro panorama general del libro de Hechos, donde Dios utilizó una junta de la iglesia para tomar una de las decisiones más importantes en el libro de Hechos. Se reunieron, hablaron, lo discutieron, lo dejaron por sentado, lo escribieron y lo mandaron a las iglesias. Entonces Dios utilizó a una junta de la iglesia. Hay personas que le tienen mucha pereza a las reuniones o a las juntas de líderes, pero déjeme decirle por la escritura que son necesarias.
son necesarias. Donde se hable, donde se expongan las cosas, ese tipo de juntas en la iglesia son necesarias para tomar decisiones sobre diversos temas, ¿cierto? Fundamental, llenura del Espíritu Santo. Y entonces se da el inicio del segundo viaje misionero. Voy a dejar la clase de hoy por ahí, para no dejar este tema ahí como es quizás ya al finalizar. Voy a dejarlo acá. Para la próxima clase, los que pronto imprimen sus hojas en cada lección, vamos a continuar con la lección 24. Solo vamos a acabar porque esto es un pedacito cortico. Vamos a continuar con ese pedacito y vamos a avanzar a la lección 24. Por ahora vamos a terminar allí.